Buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren bien. Hoy día quisiera compartir con ustedes una especie de desarrollo de lo que estuve enseñando la última vez que me tocó un viernes, que es sobre los dones espirituales. En el sentido que tenemos una necesidad especial, personalmente, en primer lugar, de considerar los dones como una puerta de entrada para, para entender nuestro servicio, nuestro rol o la importancia que tiene nuestra congregación local y, y lo importante que es poder ejercer estos dones. Pero antes de eso siempre es necesario conocerlo. Eh, es difícil poder eh, entender de qué manera específicamente la iglesia se edifica, se estimula, se anima, crece, si ignoramos los mismos dones que nos ha dado Cristo por medio del Espíritu eh, a cada uno de los que hemos sido salvos por su gracia. Y la semana pasada mencionaba que era un don, bueno, la semana pasada, la última ocasión mencionaba que era un don, porque es importante que la iglesia, que los hermanos funcionemos motivados por el Señor, por su voluntad, como un cuerpo, como cada uno es una parte especial, eh, no idéntica a otro, ¿ya? No somos, no somos todos iguales, somos, hay una especie de diversidad en la congregación. Y, y a pesar de eso, y gracias a eso también, el Señor nos conforma como una unidad en Él, como un cuerpo. Hoy día voy a tomar 4 pasajes. El primero está en Romanos 12, el segundo está en 1 Corintios 12, el tercero también, y por último vamos a leer en Efesios. Antes de ir a los pasajes que nos mencionan en detalle, nos mencionan los dones, voy a leer 1 Corintios 12, 4 al 6, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Se destaca en estos versículos el hecho de que es un solo Dios, bien, que es un solo Espíritu, que es el mismo Espíritu en muchos, y que es el mismo Espíritu manifestándose de diversas formas. Al mismo tiempo, estos versículos nos entregan a la Trinidad obrando en la iglesia en cuanto a los dones espirituales. Primeramente, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu de Cristo, asociado a la diversidad de dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Estos dones espirituales. Luego, hay diversidad de ministerios o de servicios, pero el Señor es el mismo. Tenemos acá a Cristo, ¿cierto? Cristo el Señor. Y nosotros, ante ese Señor, somos siervos, por lo tanto, nuestro servicio es variado. El servicio que puedo prestar yo no es el mismo que presta Felipe Leighton, que presta la hermana Sara, Sarita, la hermana Liliana,
¿cierto? Que presta Omar, Débora, Benjamín, Cristóbal, Diana, sino que nuestro servicio eh, es particular, en el sentido de que es diferente, hay una diversidad. ¿Sí? Se repite 3 veces la palabra diversidad, y aquella diversidad pone de manifiesto a las 3 personas también de la Trinidad. Bien, entonces tenemos que hay dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios o servicios, pero servimos al mismo Señor, que el Señor sigue siendo el mismo. Hay diversidad de operaciones, hay muchas obras, acciones, hay un actuar, hay un operar, ¿cierto? Que es diverso, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces tenemos que el que de verdad está obrando en los dones espirituales, en el servicio o ministerios, es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo uno, están obrando a través de la iglesia. Y obra Dios de manera diferente a través de cada uno de nosotros. Pero es un solo Dios, es un solo Espíritu, es un solo Señor. Solamente en estos versículos ya nos da una especie de marco, ¿cierto? Un contexto de, de quién es relevante aquí, de quién es el protagonista, y el protagonista es el Señor. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Instrumentos ya sea para enseñar, instrumentos para predicar, instrumentos para hacer misericordia, instrumentos para obrar mediante la fe. Y así cada uno de los dones que vamos a ver son manifestaciones espirituales, sobrenaturales, en personas de carne y hueso, pero que son creyentes, son salvos, y en las cuales obra el Señor. ¿Para qué? Para beneficio, para edificación y provecho de la iglesia. Los dones espirituales no son para el provecho de uno mismo. Yo no obtengo el mayor provecho o no hago el mejor uso de un don si lo estoy usando solo para mí mismo. ¿Ya? Si yo digo que tengo el don de ser maestro, por ejemplo, o de tener sabiduría, y ocupo ese conocimiento o esa habilidad y esa sabiduría para enorgullecerme, para escalar en alguna especie de posición o para satisfacer mi curiosidad y mi inquietud intelectual, entonces estoy perdiendo el norte, porque un don espiritual es algo que ocupo para el provecho de los demás, no para mi propio provecho. Entonces vamos a leer en Romanos 12, 6. Vamos a leer del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Nosotros aún no vamos a especificar cuáles son los dones que corresponden al ejercicio de la iglesia en este tiempo, cuáles corresponden a la iglesia en el primer siglo, por ejemplo. Primero que todo los vamos a, a desglosar o a enumerar, y luego voy a ir especificando cuáles de estos corresponden a la iglesia en nuestros tiempos. Entonces se menciona primero el de profecía, ¿bien? Habiendo diferentes dones, según la gracia, son dones de la gracia. Hay una palabra para dones espirituales que ocupa el apóstol Pablo, ¿bien? Que es un don
de la gracia. Es un ofrecimiento generoso de parte de la gracia de Dios. Que si no me equivoco, la palabra es carismata, de donde viene también la palabra carisma. ¿Bien? Tenemos el don de profecía, el don de servicio, el don de enseñanza o del que enseña, el que exhorta o el don de exhortación, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia. Aquí tenemos entonces 7 dones espirituales mencionados en Romanos 12, 6 al 8, y nos enseña también la Escritura cómo deben ejercerse estos dones. Por ejemplo, el que reparte, el que le toca administrar algo que es común, y luego darlo a cada uno, que lo haga con liberalidad, ya con una especie de generosidad, ya sin reparos. El que, por ejemplo, preside, el que o gobierna o dirige, que lo haga con solicitud, que esté siempre dispuesto y no esté sentado, ¿cierto? Simplemente dando orden. Y así el que hace misericordia con alegría. Entonces tenemos mencionados 7 dones espirituales y la manera en que se ejercen. 1 Corintios 12, 4 al 11. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, lo que leíamos antes. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, tenemos ahí 1, palabra de ciencia, 2, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, 3, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, 4, a otro el hacer milagros, 5, a otro profecía, 6, a otro discernimiento de espíritus, 7, a otro diversos géneros de lenguas, 8, y a otro interpretación de lenguas. Aquí tenemos 9. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién hace todas estas cosas? ¿Quién ofrece sabiduría al que se la pide? ¿Quién es el que posee todo el conocimiento, toda la ciencia? ¿Quién es el que puede dar fe? ¿Quién es el que puede fortalecerlas? ¿Quién es el que puede nutrirlas? Para pedir como conviene y para pedir con fe. ¿Quién es el que puede sanar? ¿Quién es el que hace el milagro? El que es capaz de hacer cosas que no encajan con nuestra visión del universo, con las leyes de la naturaleza que entendemos. ¿Quién es el que puede hacernos discernir cuando algo es del Señor y cuando algo es del enemigo? ¿Quién es el que puede dar esta expresión que se usaba en la iglesia primitiva? Primero para hablar lenguas para que otros también escuchasen las maravillas de Cristo, como fue en Pentecostés, o también, como es mencionado en 1 Corintios, el don de lenguas como una expresión que iba dirigida al Señor, que tenían que realizarla con orden, que tenían que realizarla con entendimiento, con intérprete. Bueno, quien hace todas esas cosas es Dios. Ya nosotros no las hacemos. Y esto no es exageración, no es un decir, no es como en un sentido figurado, sino que la palabra nos dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, es el Espíritu obrando. Así como se nos ha dicho que los hechos de los apóstoles, el libro de los hechos de los apóstoles debería llamarse los hechos del Espíritu Santo, porque vemos al Espíritu obrar soberanamente en los hechos. Actualmente también el protagonista, el actor principal, y a quien debiéramos ver, contemplar, obrando, debería ser a Dios mismo a través de nosotros. Entonces tenemos en este pasaje 9 dones espirituales mencionados.
Primera de Corintios más adelante, Primera de Corintios 12, 28 al 31 nos menciona también lo siguiente, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y la escritura luego nos habla de el amor. Más que la posibilidad de hablar lenguas angelicales, más que conocer todos los misterios. Todo aquello no sirve de nada si no tenemos amor. Al parecer, en aquella iglesia que tenía dones espirituales en ejercicio, que lo estaban manifestando a pesar de que espiritualmente estaban muy mal, era una iglesia que no le faltaba nada, por así decirlo, en cuanto a dones espirituales. Y probablemente lo estaban ejercitando con falta de amor. Estaban poniendo algunos dones por sobre los demás, y eso producía jactancia y producía algunos conflictos entre los hermanos. Aparte de todo lo demás que estaba pasando en aquella iglesia de Corinto. Entonces se nos mencionan en este pasaje los apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan o que tienen don de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas y los que interpretan aquellas lenguas. ¿Ya? Y nos establece un orden. Nos dice que primero puso apóstoles, luego profetas, y continúa nombrándolos en una especie de orden. Vemos que el Señor primero envió, ¿cierto?, a sus apóstoles, a sus discípulos. Luego en la iglesia primitiva había un ejercicio profético, bien, habían profetas que se mencionan en el libro de los Hechos, habían maestros, y habían manifestaciones sobrenaturales y dones sobrenaturales que tenían un valor y un propósito en el contexto en el que ocurrieron. Vemos también el don de la administración, ¿bien? Ven el don de los que ayudan y de los que administran. Porque se conformaron comunidades, iglesias, que tenían todo en común y tenían que también obrar espiritualmente en asuntos domésticos o más prácticos. Luego, Efesios 4, 7 al 12, nos menciona los siguientes dones. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta cita ocupa un lenguaje de guerra, por así decirlo, en la cual el Señor victorioso, después de haber triunfado en la cruz, después de haber vencido al mundo, después de haber derrotado a Satanás y haber mortificado nuestra carne y el pecado, Él sube a lo alto y lleva cautiva la cautividad, como un rey que vuelve de la guerra a su ciudad y trae los cautivos. Cuando antiguamente atacaban una ciudad, tomaban prisioneros, llevaban lo mejor de la sociedad a la cual habían conquistado, como intérpretes, escribas, que eran muy valiosos, gente educada o gente para realizar otro tipo de labores, a lo mejor no tan intelectuales, eran llevados cautivos. Y aquí, ¿a quién lleva el Señor cautivo? Es a la muerte. ¿Bien? El Señor asciende después de resucitar, después de estar con sus discípulos. Lleva cautiva, la lleva como un rehén de guerra a aquello que nos tenía esclavizado a nosotros. Perdón, el pecado, no la muerte,
aquello que nos esclavizaba, el pecado. Ahora el pecado es esclavizado. ¿Bien? Lleva cautiva la cautividad. La cautividad es aquello que nos volvía cautivos. La cautividad es aquello que nos hacía esclavos, que nos hacía siervos, y que por lo tanto producía nuestra muerte. Entonces el Señor, ascendiendo a lo alto, sube y lleva este rehén, este prisionero de guerra, derrotado, que es el pecado. Y luego de ascender, de subir a lo alto, de entrar allí, atravesar las puertas eternas y presentar el sacrificio, Él da dones a los hombres. Él se da a sí mismo. Allí en Pentecostés, el Espíritu Santo desciende y vitaliza a su iglesia. Y no solamente eso, sino que también da dones, da regalos de su gracia. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este lenguaje de lo consumado que tiene Efesios, en el cual se contempla mediante la revelación y mediante la fe la obra consumada de Cristo, no solamente en el presente, sino que también hacia la eternidad. Aquel que es exaltado por sobre todo para llenarlo todo, para habitarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, el propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si leemos desde la última palabra hacia atrás, el propósito es la edificación del cuerpo de Cristo, que hay un crecimiento y que este crecimiento le permita al cuerpo obrar de mejor manera. ¿Cómo se produce la edificación del cuerpo de Cristo? Mediante la obra del ministerio. Y para hacer la obra del ministerio necesitamos ser perfeccionados. Los santos somos nosotros. ¿Ya? Aunque nos cueste creerlo, nosotros somos los santos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Los creyentes no se definen en una primera instancia como pecadores, sino como santos. La Biblia siempre habla de los creyentes como santos, y eso tenemos que tenerlo muy, muy presente. Muchas veces nos excusamos diciendo que, bueno, somos pecadores, pero pecadores salvos, pero somos pecadores. Pero la Escritura no hace hincapié en que el creyente es pecador. Todo lo contrario, la Escritura menciona en abundancia que somos santos. Santos. Y es la mirada, esos son los lentes que tiene el Señor para vernos a nosotros como santos a través de Cristo, en Cristo. No por nuestras obras, sino por los méritos y la justicia de Cristo. Entonces acá se nos mencionan en Efesios 5 dones espirituales: apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, yo tomé cada uno de los dones, que es lo que han hecho mucho en realidad, o sea, todos hacen esto, pero quise hacerlo yo para poder aprender un poquito más. Y si vemos los que se repiten, como por ejemplo profetas, o el don de profecía, es el mismo, tenemos servicio, y tenemos acá los que ayudan, ¿bien? Los que sirven o los que ayudan. Tenemos los que tienen el don de lenguas, o los que tienen diversos géneros de lenguas, que es lo mismo. La interpretación de lenguas, acá se menciona los que interpretan. Entonces esos se van igualando y se dejan solamente en un ítem. Y finalmente, después de resumir o juntarlos todos, de descartar los que estaban repetidos, nos quedan 19 dones.
Yo por ahí escuché que habían 21, no sé, pero no hay una precisión así como estricta de cuántos dones son. La Escritura no pretende hacer un catálogo de dones ni una lista oficial. O sea, tenemos las menciones en las distintas partes de la Escritura, que están dentro de su contexto, que son muy importantes cada una de ellas, pero a la hora de juntarla y querer hacer una lista muy rígida, ahí en general no hay mucho acuerdo. Pero según lo que leímos, encontramos 19. Bien, tenemos entonces el don de apóstol, el apostolado, el de profeta o de profecía, el de evangelista, el de pastor, de maestro, el de la fe, el don para exhortar o de la exhortación, el don de la palabra de sabiduría, el don de la palabra de ciencia, el don de presidir, el don de administrar, el don de repartir, el don de hacer misericordia, el don de servicio, el don de sanidad, el don del discernimiento de espíritus, el don de lenguas y el de interpretación de lenguas. Yo hasta ahora no estoy haciendo ninguna distinción, como les decía al comienzo, entre aquellos dones que tuvieron una función y cumplieron un rol al comienzo del desarrollo de la iglesia, y aquellos que están vigentes en el día de hoy. Simplemente estoy enumerando todos los que son mencionados en la Escritura. Luego, hay muchos que se encargan de clasificarlo, porque, por ejemplo, vemos que un don como el de evangelista, que tiene un propósito de extender, de hacer crecer la iglesia y de nuevos miembros, que escuchen el evangelio, que escuchen las buenas nuevas, que sean llamados por el Señor y que hay una conversión, ¿cierto? Un nuevo nacimiento, ellos pasan a formar parte de la iglesia, el evangelista trae a aquellos que no conocen a Cristo al cuerpo de Cristo. Tenemos ahí una función de exposición, de alcance, de extensión del reino, y tenemos, por ejemplo, otros dones que son como el de repartir. Y luego tenemos otros dones de interpretación de lengua. Entonces, ¿cómo situamos estos dones? ¿Cómo los clasificamos? Y yo los clasifiqué de la siguiente manera, eh, con ayuda, por supuesto, de varias clasificaciones, y para entenderlo mejor, encontré 6 clasificaciones. Tenemos los dones fundacionales, ¿ya? Los fundacionales también pueden estar incluidos otros de acá abajo, pero el de apóstol ahí me quedó un poco solo y lo dejé solamente en un don fundacional, es decir, que tiene que ver con los cimientos o con el fundamento de la iglesia. En la visión, de Juan en Patmos, de la Nueva Jerusalén, él ve aquellos fundamentos, ¿cierto? Y en los fundamentos estaban los nombres de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Ellos son los que pusieron el cimiento, ¿ya? Ellos son los que pusieron las cadenas, ¿cierto? Que cavaron un hoyo profundo, que pusieron estos pilares, establecieron cimientos firmes para que de ahí hacia arriba, o desde el comienzo hasta nuestros tiempos, se fuese edificando y fuese creciendo la iglesia, desarrollándose a lo largo de la historia. Entonces ellos establecen un fundamento. Un apóstol es un enviado. El apóstol es enviado, eso es lo que significa. Y para ser un apóstol tenían que conocer personalmente a Cristo y que Cristo mismo los enviara. Así como lo hizo cuando les dijo, id y haced discípulos, ¿cierto? Por todo el mundo, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y
ese don particular tuvo un rol especial hasta que terminó la era apostólica. Los apóstoles no tienen sucesores. No es como que Juan haya dejado un apóstol que le reemplace, que Pedro haya dejado a otro, ¿cierto? Sino que se murieron los apóstoles por diversas circunstancias, muchos de ellos por tribulación o persecución, y se terminó aquel don. No obstante, por ejemplo, Pablo, él se reconoce a sí mismo como un apóstol de Jesucristo, un enviado, y en ese sentido, todo el que es llamado por el Señor, eh, en un sentido es un apóstol, como el caso de Pablo. Pablo no es de los 12 apóstoles, pero sí es apóstol de Jesucristo, es un enviado por Jesucristo para la predicación del Evangelio. Entonces tendríamos que distinguir, por ejemplo, a los que son apóstoles con A mayúscula, que son de los 12, y a todos los demás apóstoles a los apóstoles con A minúscula. De todas maneras, el sentido es enviado. Estos apóstoles enviados personalmente, cara a cara, el Señor los envió por el mundo a predicar y a iniciar el trabajo del Espíritu Santo, el trabajo del Señor a través de su iglesia. Y los demás apóstoles fueron enviados también a la predicación. El caso emblemático, por supuesto, es el apóstol Pablo, quien también fue autor de la mayoría de las cartas y escritos del Nuevo Testamento, que eran la mitad de él. Luego tenemos los dones que tienen que ver con la comunicación, con la revelación del mensaje de parte de Dios a la iglesia. El de profecía, es decir, alguien que tiene el don de profecía sería un profeta. Uno coloquialmente entiende una profecía como la predicción del futuro, pero esta cualidad es solamente una parte de lo que significa ser profeta. Ser un profeta es aquel que comunica la voluntad de Dios, y cuando la comunica, está representando a Dios en la entrega de ese mensaje. En el Antiguo Testamento, los profetas se encargaban de comunicarle, de revelarle al pueblo de Israel la voluntad de Dios respecto a cómo ellos estaban viviendo, qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo, cómo estaban llevando a cabo los sacrificios, cómo estaban viviendo. Muchas veces, en la mayoría de las veces, aquella profecía era dura, porque había una acusación firme y un llamado al arrepentimiento y al cambio de conducta del pueblo de Israel. Y estos profetas siempre, los auténticos profetas, hablaban de parte de Dios. Por ejemplo, Moisés comenzó a ejercer si se puede decir, un oficio de profeta, o a ejercer de profeta, en el momento en que el Señor se le apareció allí en la zarza, en el desierto. Y Moisés lleva el mensaje de Dios a los ancianos del pueblo y a Faraón. Y si nos fijamos en Éxodo, cuando Moisés comunica el mensaje de parte de Jehová, no se dice, y Moisés dijo que Jehová le había dicho a Faraón que dejara ir, etcétera, 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 sino que dice, y Dios dijo, y Jehová le dijo a Faraón, es decir, Dios estaba hablando absolutamente al 100% a través de Moisés. No era Moisés el que hablaba, sino que era Dios mismo. No obstante, hay falsos profetas. De todas maneras, hay un ejercicio profético en el Nuevo Testamento. Este también podría, a pesar de ser un don de comunicación de la voluntad de Dios, ser fundacional.
porque se comunica la revelación al pueblo de Dios. De hecho, cada escrito del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, es una profecía escrita, porque es revelación de Dios, simplemente escrita, hecha un texto, escritura. Es por eso que tanto la profecía como el escrito son inspirados. Y dentro de eso están también las profecías, o libros proféticos, apocalípticos, como el libro de Apocalipsis y otras porciones en el Nuevo Testamento, que pueden predecir hechos futuros, pero son esencialmente revelación. Tenemos el don del discernimiento de espíritu. La iglesia en Corinto estaba en un contexto de actividad pagana, religiosa, donde decir espiritual no es de por sí algo bueno. A nosotros nos pueden decir, o se puede decir, mira, esta persona es espiritual, o es espiritual hacer esto y no es espiritual hacer esto otro. Pero lo espiritual es simplemente una categoría. Porque, por ejemplo, puede haber algo espiritual o un espíritu que no provenga de Dios ni exprese la voluntad de Dios. Pueden consultarse hechiceros, adivinos, y estos no son mensajeros de parte de Dios. Es por eso que los creyentes necesitaban un don para poder discernir cuando, por ejemplo, un acto sobrenatural, un milagro o un mensaje provenía de parte de Dios verdaderamente y no de parte de un culto o un engaño de Satanás. Además, recordemos que la iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento escrito, tenían el Antiguo Testamento, y en muchos lugares donde se formaron iglesias, no tenían ni siquiera los escritos del Antiguo Testamento. Entonces la revelación oral, sobrenatural, y la actividad profética era importante. También hacia el discernimiento de espíritu. Aquí también entra en contexto el don de lenguas, primeramente, por la gran variedad de idiomas que habían en la época. También como un medio de adoración en el culto, que en algunos casos llegó a ser un poco desordenado, en los cuales no se edificaba a nadie, sino que solamente se edificaba el que lo hacía, si es que lo entendía, porque muchas veces, como menciona Pablo, se podía hablar en lenguas, pero sin tener un provecho en el entendimiento, sino que solamente un provecho en el espíritu. También estaban los que interpretaban esos mensajes o esas lenguas. Y luego tenemos dones pedagógicos, el de maestro. Bien. No solamente aquel que sabe la escritura, aquel que la conoce, aquel que la domina, que la entiende, la comprende, que la ama, sino que también que la explica, que la enseña, que el Señor le da una cualidad espiritual para que un mensaje, que una idea, que un relato pueda ser comprendido. Tenemos el don de la palabra de sabiduría. Hay una revelación que viene de parte de Dios, o mejor dicho, hay una relación íntima con Dios, con lo que Él es, quien es la sabiduría misma, y el Señor puede compartir de aquella sabiduría. Así como se la dio a Salomón cuando Él se la pidió, puede que algún hermano tenga el don de sabiduría, que pueda comprender cosas a lo mejor un poco más profundas, un poco más íntimas en la relación con el Señor, cosas maravillosas. Ver en la Escritura una verdad, que el Señor le abra los ojos y le muestre algo que a lo mejor a otro no se lo muestra. Luego tenemos palabra de ciencia, que es, sabiduría, es Sofía, ¿cierto? Así como el nombre. Ciencia en griego es la gnosis, y este conocimiento. Muchos interpretan esto como un conocimiento más práctico en la vida cristiana. ¿Cómo yo puedo tomar aquel conocimiento bíblico, aquello que me mostró el Señor? ¿Cómo puedo, con sabiduría también, si la he recibido y que de seguro la tengo en el Señor,
y cómo puedo aplicarla y cómo puedo llevarla a hechos concretos. Cómo puede este conocimiento permitirme tomar buenas decisiones, por ejemplo. Luego tenemos dones que tienen que ver con la predicación o el cuidado de los hermanos. Creo que aquí lo puse. Extensión y cuidado espiritual, claro. Predicación o extensión del evangelio y del cuidado espiritual de la iglesia, como el de evangelista, que lleva el evangelio, el pastor, que como un pastor de ovejas, cuida, alimenta a la grey, cuida el rebaño, lo aleja del peligro, lo vigila, le da alimento, no pasto, sino que alimento espiritual. Está el que exhorta, no solamente el que reta, sino a veces hay que llamar la atención, pero a veces también hay que consolar, a veces hay que animar, hay que decir, hermanos, vamos, vamos, sigamos adelante, porque miren, el Señor está con nosotros, el Señor venció, y aquel que consuela, anima o corrige es aquel que exhorta. Tenemos dones sobrenaturales que, bueno, uno inmediatamente con sobrenaturales piensa en los milagros, en el don de sanidad, como lo que realizaban los apóstoles, ahí en el libro de los Hechos, que solo la sombra de Pedro era capaz de sanar a los enfermos. Y tenemos el don de fe, no es el don de la fe salvadora, aquella fe que yo deposito en el Señor, o aquella fe que es provista por el Señor para creer en Él y ser salvo, sino que aquella fe que, como dice el Señor, si fuera como un grano de mostaza, seríamos capaces de mover montaña. Y al mencionar mover montaña está hablando de algo sobrenatural. Por lo tanto, por esas razones, algunos lo incluyen dentro de los dones sobrenaturales. Como mediante la fe, yo puedo, mediante la fe y la oración también, puedo recibir de parte de Dios una respuesta positiva en cuanto a algo sobrenatural que pueda incluir sanidad, es decir, un hecho sobrenatural en el cuerpo, o también un milagro que es un hecho sobrenatural en la naturaleza, valga la redundancia. Luego tenemos dones que son de convivencia, de servicio, son de comunidad, que se ponen, que probablemente son de los que a lo mejor no hemos podido ejercer, cuesta más ejercer a distancia, ¿ya? Como el de presidir, ya liderar, aquel que lo hace con solicitud, con disposición, que está ahí atento, que no está desde un trono, sino que está mediante a lo mejor su ejemplo, eh, presidiendo. Recordemos que el Señor, cuando nos enseña acerca del reino de los cielos, nos enseña que es muy diferente a cómo funciona el mundo. En el mundo el que gobierna es el que abusa, es el que ordena, es aquel que es distante, pero en el Señor sabemos que el primero es aquel que se humilla. ¿Bien? Sabemos que si alguien quiere estar en un lugar alto, si alguien quiere decirle al otro lo que tiene que hacer o las cosas que son correctas, el Señor nos manda a vivirlas, a andar en ellas y a, si es que nos toca gobernar, dirigir o presidir algo, ¿sí? No una iglesia, porque la iglesia la gobierna el Señor, sino que nos corresponde a lo mejor presidir alguna instancia, nos corresponde liderar algún servicio o ir adelante en cuanto a algunas decisiones, que se haga con humildad, haciendo la voluntad del Señor y, por supuesto, considerando a los demás como superiores a uno mismo, el de administrar, el de ser un mayordomo, cómo administro los recursos que tiene la congregación, cómo administro los recursos económicos, cómo administro todo aquello que el Señor nos da como congregación. Hay hermanos que pueden administrar muy bien. A mí me cuesta mucho administrar las cosas, yo soy muy poco sistemático y un poco desordenado, entonces mi administración, cuando empecé a trabajar me di cuenta que mi administración económica era muy mala, entonces ahí uno se va dando cuenta. Hay otros que administran muy bien, que hacen multiplicar las cosas. El de repartir, que lo hace con generosidad. El hacer misericordia, el que no nos dé vergüenza, ni nos dé pudor, el rebajarnos a ciertas circunstancias o a lo que otros llamarían algo indigno,
sino que hacer misericordia, que nuestro corazón esté cercano a aquellos que están en miseria, ¿bien? Que nuestro corazón no tenga miedo ni tenga mayores problemas en acercarse a aquel que está en dificultades. A lo mejor vamos a decir, alguien va a pensar mal de mí por haberme acercado a este hermano, pero lo hago ejerciendo un don espiritual, lo hago ejerciendo la voluntad del Señor, o obedeciendo la voluntad del Señor, y finalmente hago misericordia, cumplo un llamado de parte del Señor. Nosotros sabemos que la misericordia es escasa, porque nosotros no la tenemos con las personas. Cuando alguien nos falla, cuando alguien nos decepciona, cuando alguien hace algo que a nosotros no nos gusta, no solemos ir y acercarnos, nos alejamos, porque no hay misericordia muchas veces en nosotros. O si la hay, nos cuesta mucho a lo mejor dar ese paso. Pero también pidamos al Señor que nos dé misericordia. Hay hermanos entre nosotros que tienen el don de misericordia. Yo recuerdo que había un hermano que decía, si hay un don que no tengo, el de misericordia, porque soy la persona más inmisericordia del mundo, cero, cero misericordia. Eh, pero varios de nosotros pueden tener este don. ¿Bien? Cuando ven a alguien mal, cuando ven a alguien en necesidad, cuando ven a alguien en una condición a lo mejor indigna, se acerca. El Señor se acercó a los pecadores, tuvo misericordia de aquel que no la merecía. Finalmente, el don de servicio, de servir, de ayudar, de estar dispuesto. Y este servicio no como un servicio, servir a un jefe, o servir a una idea, o servir simplemente tener un ministerio que es muy bonito y que puedo promocionar por todas partes, sino que es una ayuda, servir a los hermanos, primeramente a aquellos que están al lado mío. Les robo 2 minutos más para terminar. Sobre los dones vigentes, bueno, por el contexto en el que vivimos y el contexto en que vivía la iglesia primitiva, el Señor estimó que, por ejemplo, los dones sobrenaturales ya no estuviesen vigentes en este tiempo, donde en esos tiempos habían manifestaciones día y noche de este tipo. La gente llevaba a las personas enfermas ante, lo, ante el sacerdote, por ejemplo, cuando alguien tenía lepra, o cuando alguien tenía una enfermedad, lo llevaba ante el sacerdote, porque los judíos esperaban que un sacerdote tuviese una especie de poder de sanidad, ¿bien? Eran los médicos. Nosotros separamos actualmente lo que es eh, lo interior e invisible por lo físico, pero los judíos eran más concretos que eso, y llevaban a alguien, el sacerdote era un médico, por así decirlo. Y en ese contexto, el mismo Señor Jesucristo realiza sanidades. Él confirma su mensaje dando señales y demostraciones, y lo mismo hacen sus discípulos. Él comparte ese poder, esa potestad, con sus discípulos, para que ellos también, en los lugares donde se esperaba que alguien que hablase en el nombre de Dios pudiese ser capaz de realizar aquellas señales, aquellos milagros, aquellas muestras de fe y de cosas sobrenaturales, para simplemente confirmar un mensaje. Pero no siempre el Señor respondía de manera positiva. Pablo mismo no podía sacar aquel aguijón de sus ojos, siendo que él había logrado la sanidad de muchas personas, pero el Señor no le concedió la sanidad de su vista. Los dones comunitarios siguen vigentes. Los dones de extensión y cuidado espiritual, como de evangelista, pastor, de exhortación también. Dones pedagógicos de la enseñanza siguen vigentes también. El de maestro, palabra de sabiduría y de ciencia. Por supuesto, el de apóstol, que es un don fundacional, no está vigente. El de profecía tampoco. ¿Bien? Interpretación de lengua, discernimiento de espíritu, algunos dicen que sí. Yo no quiero ser tan tajante en cuanto al discernimiento de espíritu, pero sí hay varios que han cesado.
Ahora, la Escritura no prohíbe explícitamente el don de lenguas, pero entendemos que en el desarrollo de la iglesia, a través de la historia y en el contexto que estaba, a lo mejor era necesario en ese momento, pero en estos tiempos el Señor obra de otra manera. Algo importante a considerar antes de concluir es que después, en el siglo II, siglo III, se empezó a terminar el Nuevo Testamento, a cerrar el canon, por así decirlo, de la Escritura, y ya teniendo la Biblia conformada, estos dones de comunicación, aquí, que están acá, por así decirlo, caducaron en presencia de una escritura, de una revelación sólida y tangible de la palabra de Dios para la iglesia. Bien. Los dones fundacionales, como el de apóstol y profecía, también, porque la iglesia ya estaba fundada, y los dones sobrenaturales también han cesado. Entonces solamente nos quedan los dones pedagógicos, los dones de predicación y de cuidado espiritual en la congregación, y dones que tienen que ver con el servicio al interior de la comunidad o de la iglesia. Eso, hermanos, vamos a orar para concluir. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por tu palabra, por tu revelación, porque sabemos que a pesar de que el don de profecía ha cesado, que el don de apostolado también, Señor, y así otros, sabemos que tú eres un Dios eh, todopoderoso, sabemos que eres un Dios que puede entregar un mensaje y expresar su voluntad a través de la predicación, a través de la palabra, escrita y guardada, Señor, que has cuidado por tantos años. Sabemos que también los creyentes podemos orar, clamar a ti y tú puedes obrar, Señor, con sanidad, a lo mejor ya no atribuido a alguien en particular, a un hermano, pero sí como iglesia, como congregación, podemos clamar a ti, Señor, y tú puedes seguir obrando con el mismo poder. Padre, rogamos que podamos meditar en estos dones, que podamos agradecértelos también, porque Cristo los consiguió, los ganó, triunfando ahí en la cruz, y que podamos también ejercitarlos en nuestra congregación, no para provecho personal, Señor, para gloria propia, sino que para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos. Gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén.